Emociones y sentimientos son dos cosas distintas, aunque a veces se utilizan como sinónimos. Podríamos decir que son como las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, las emociones son involuntarias, son transitorias, responden a un estímulo determinado y provocan una actividad. Por ejemplo, pues la sorpresa, abrir los ojos, el miedo pues unas veces paraliza, otras veces te hace huir. Sin embargo, los sentimientos son conscientes, se producen cuando le damos significado a esa emoción, cuando asociamos un pensamiento y por lo tanto son más duraderos y se alargan en el tiempo y pueden continuar aunque el estímulo que provocara la emoción inicial haya desaparecido. A veces nuestro vocabulario emocional es muy limitado. Si nos damos cuenta, casi siempre nos quedamos en el miedo, la ira, el enfado, la alegría, la tristeza y poco más. Sin embargo, fijaros que Robert Plutnik desarrolló la rueda de las emociones, que a mí me parece algo muy interesante y muy revelador. Lo que hizo fue, partiendo de 8 emociones básicas, desarrollar toda una teoría en la que, en función de la intensidad, se podía nombrar a esas emociones de otra manera. E incluso la combinación de emociones daba lugar a emociones nuevas. La educación emocional es ahora mismo un reto y un desafío para las escuelas, pero también lo es para los padres. Hasta ahora nos hemos preocupado mucho de que los niños adquieran conocimientos y de que desarrollen sus capacidades y sus habilidades, digamos, técnicas, a nivel de matemáticas, lengua, ciencias, pero hay algo mucho más importante, que es la educación integral, y en eso entra la educación de las emociones, que un niño aprenda a gestionar sus emociones. La educación emocional viene del constructo de la inteligencia emocional. ¿Qué nos propone la inteligencia emocional? Pues nos dice que las emociones pueden educarse. ¿En qué consiste esto de la inteligencia emocional? Pues en la capacidad para identificar las emociones propias y de los demás, comprender las emociones, regularlas y desarrollar todas las habilidades que nos van a permitir luego afrontar en la vida situaciones difíciles o de adversidad que con toda seguridad se nos van a presentar. Cuando los sentimientos se prolongan en el tiempo, empezamos ya a hablar de lo que es un estado de ánimo. Muchos autores están ahora investigando y explorando qué es lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, cómo se han encontrado nuestros niños, por supuesto también nuestros adultos, ¿no? Cómo nos hemos encontrado todos en general ante una crisis tan compleja, complicada, a la que nunca nos habíamos enfrentado, a una amenaza real no solo contra nuestra salud, sino también contra nuestra forma de vida. Esto, pues a través de los estudios que se han hecho, hemos visto que ha provocado estrés, ansiedad, preocupación, nerviosismo, temor, pesimismo, malestar, hasta aburrimiento. Todos estos estados de ánimo yo creo que los hemos sufrido todos y sin lugar a duda nuestros niños. ¿Esto qué provoca? Provoca comportamientos del tipo de irritabilidad, dificultades a la hora de dormir, incluso trastornos de alimentación, conflictos de convivencia, aislamiento. Esto no es una labor única y exclusiva de la escuela. Los padres son los primeros protagonistas de la educación de sus hijos. Y fijaros, la educación emocional, ¿en qué consiste? Realmente consiste en dejar que el niño exprese sus emociones. Yo creo que muchas veces lo que hacemos es taparlas, ocultarlas, aquí no pasa nada. Pues no, vamos a fomentar que nuestros hijos puedan expresar sus emociones. La expresión de la emoción, ¿qué hace? Pues también que la legitima. Estás triste y es normal que estés triste porque no ves a tus amigos. Por otro lado,
Ahí estamos enseñando ya a nuestros niños a que nombren sus emociones y a que las comprendan. Por supuesto, cuando hay un desborde emocional, los padres somos los que tenemos que saber poner límites y darle cauce a esa emoción, enseñándoles estrategias que les permitan responder de una forma adecuada al momento que estamos viviendo. La regulación emocional es muy importante para todos, porque nosotros como adultos somos el modelo en el que se miran nuestros hijos. Yo muchas veces le digo a los padres que primero tienen que experimentar en ellos mismos para poder transmitir a sus hijos eso que ven tan necesario, ¿no? Para regular emociones, pues lo primero de todo es párate y respira. Después, reconocer la emoción. ¿Qué me está pasando? Buscar la historia que hay detrás de la emoción. ¿Por qué me está pasando esto? Luego, no juzgar esa emoción que estoy sintiendo. Y puedes incluso buscar un referente en tu cuerpo, porque a veces cuando tú le preguntas a una persona dónde tienes la tristeza, o dónde tienes la ansiedad, o dónde tienes el enfado, te lo va a señalar. Y eso puede ser un punto de referencia importante para a partir de ahí empezar a buscar esa relajación y esa regulación de la emoción que nos invade. Una vez que hemos conseguido bajar ese nivel de tensión o regular ese nivel de tristeza o de ansiedad o de lo que sea, es cuando estamos en disposición de actuar de una manera adaptativa, diríamos, ¿no? Buscando ahí cómo voy a responder ahora. Si nosotros no regulamos ese nivel emocional, vamos a actuar desde la emoción y no con la emoción. Podemos cambiar el clima emocional de nuestra casa. Podemos convertir esas emociones negativas o esos estados de ánimo negativos que se prolongan en el tiempo por emociones positivas. Barbara Fredrickson, que ya en 1998 ya empieza a estudiar sobre las emociones positivas. Y fijaros que nos da 10. Es un gran avance de la psicología positiva el poder trabajar sobre estas 10 emociones: alegría, gratitud, esperanza, orgullo, inspiración, serenidad, la admiración, diversión, inspiración y amor. Que el amor es la que engloba a todas las demás. La importancia que tiene Barbara Fredrickson con sus investigaciones es que ha descubierto que estas emociones positivas aumentan la capacidad de atención, la capacidad de aprendizaje, la creatividad, pero también la capacidad de resolver conflictos, de afrontar situaciones adversas en la vida, porque aumenta la resiliencia. ¿Cómo generar emociones positivas? Pues vamos a partir también de esta experiencia vital de los padres. A mí me gustaría proponeros que pensarais en una emoción de estas 10 que hemos mencionado y que en un momento de reflexión digáis: ¿cuándo he sentido yo por última vez esta emoción? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué otras cosas me traen esta emoción a mi vida? Y por último, ¿cómo puedo cultivar esta emoción en mi vida? Os puedo proponer algunas actividades para trabajar emociones en casa con vuestros hijos, emociones positivas como por ejemplo la gratitud. Para los más pequeños les podemos hacer una especie de calendario en el que cada vez que den las gracias por algo, pues le ponemos una carita sonriente, un gomet, para que ellos vean, ¿no?, su lista de haber agradecido algo que han hecho por ellos. Fijaros que tiene reciprocidad.
porque si yo doy las gracias por algo, es porque han hecho algo por mí. Y por eso hablamos del amor, ¿no?, que es el trasfondo de todas las emociones positivas. Por ejemplo, pues ya para los niños de primaria, que son un poquito más mayores, podemos poner dos listas. En una, cuando doy las gracias yo, y en la otra, cuando me dan las gracias a mí. Y luego hay un ejercicio que a mí me parece maravilloso, que es ya para los más mayores, incluso para nosotros, los adultos, que es escribir la carta de la gratitud y dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho algo por nosotros, a las personas que están aquí, a las personas que ya no están, a todas las que han sido importantes en algún momento de nuestra vida. Si queremos trabajar la alegría, pues se me ocurre proponeros hacer el amigo invisible de la amabilidad. Entonces, como el juego se desarrolla habitualmente de manera anónima, vamos a ir dejando una postal con un mensaje bonito, o un detalle, un pequeño regalo, algo que hemos hecho nosotros, una fotografía, cualquier cosa, a esa persona a la que, bueno, nos ha tocado como amigo invisible. En estos tiempos que hemos estado atravesando y que nos queda todavía por atravesar, una de las emociones positivas que tenemos que trabajar mucho es la esperanza en un futuro mejor, en la posibilidad de conseguir que todo esto cambie. A mí se me ocurre proponeros el mural de los deseos. Entonces podemos pegar una cartulina o ponerla en un corcho y con un post-it cada uno va escribiendo algo que desea, lo que desea para sí mismo, lo que desea para su familia, lo que desea para sus amigos y lo que desea para el mundo. Y esto a lo largo de una semana se puede ir rellenando y al final de la semana vamos a leer todos esos deseos que hemos pedido y vamos a ver cómo los vamos a conseguir. Evidentemente, la educación emocional es un proceso continuo y permanente. Y lo que yo he pretendido enseñándoos todo esto de las emociones positivas es deciros que lo interesante es generar un hábito, que esto no se quede en un periodo temporal después de la pandemia o durante la pandemia o previendo que pudiera venir otro momento de confinamiento, sino que es algo que tenemos que tener presente en la educación de nuestros hijos. Pensad que generar un hábito no es una cuestión de 20 días. Como mínimo nos dicen los neuropsicólogos que dura 3 meses el introducir un hábito nuevo en nuestra vida. Y yo lo que os propongo es que sigamos trabajando en esta línea. Pensad que la educación emocional es una inversión de futuro para vuestros hijos. A partir de aquí podemos empezar a trabajar con fortalezas que están muy unidas a las emociones positivas y con otros muchos más recursos que nos ayuden a potenciar y a desarrollar todas las habilidades necesarias para afrontar los retos que nos depara la vida.